Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La fiscal general Luz Adriana Camargo evalúa reactivar una orden de captura contra alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, luego de la incautación de computadores en un retén de las autoridades en carreteras de Antioquia que fueron revelados por Noticias Caracol. De otro lado, la fiscal general desmintió las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en un mensaje en X afirmó haber perdido su confianza y su apoyo debido a que está preocupada por su eventual inclusión en la lista Clinton. La fiscal aclaró que esa entidad no está al servicio del gobierno nacional. 453 personas lesionadas por pólvora dejan los primeros 10 días de diciembre. Según el Instituto Nacional de Salud, el 88% de los casos corresponden a quemaduras y 155 de los afectados son menores de edad. Antioquia encabeza la lista con 61 casos, seguida de Bogotá con 41. El presidente Donald Trump hizo una advertencia al presidente Gustavo Petro. Le recordó que Colombia produce mucha droga y que si no se da cuenta será el siguiente. Trump consideró que el mandatario colombiano ha sido muy hostil con los Estados Unidos y que no le interesa hablar con él. Anoche en un consejo de ministros, el presidente Petro respondió y dijo que el presidente Trump está desinformado sobre Colombia y que está desechando a un país que más sabe de tráfico de cocaína. Reiteró que sus interlocutores lo engañan por completo. Entre tanto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a la unión con Colombia, Brasil y México en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Mar Caribe. La funcionaria aseguró que la estrategia de los Estados Unidos es con toda la región y no solamente contra Venezuela. La Defensoría del Pueblo rechazó el paro armado 22 días en los departamentos del Caquetá y Putumayo, decretado por un frente del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. En un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro denunció que la DIAN está tomada por mafias empresariales legales e ilegales para evadir el pago de impuestos y generar contrabando a partir del manejo de un software. El próximo martes 16 de diciembre a las 9 de la mañana se votará la moción de censura al ministro de Defensa Pedro Sánchez por presuntas ejecuciones extrajudiciales en Ituango, en Antioquia, y Vistahermosa, en el departamento del Meta. Durante el debate de moción de censura contra el ministro Sánchez, la congresista Catherine Jubinado denunció que 54 menores de edad han muerto en operaciones militares durante el gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía adelantó nuevos interrogatorios dentro de la segunda línea de investigación por el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del director general de la policía, el general William Rincón, ocurrido en noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. Las diligencias vinculan a Andrés Camilo Sotelo Torres, inicialmente señalado como uno de los partícipes del crimen, y de su pareja Tatiana Vega. La Fiscalía, paralelo al asesinato, investiga además actos de tortura y otros delitos. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, fue elegida por unanimidad como nueva presidenta del Consejo Gremial. El vicepresidente será Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. La Gobernación de Antioquia ofreció 100 millones de pesos de recompensa para lograr la identificación de los encapuchados señalados de alteraciones del orden público en instituciones de educación superior del departamento. Hoy en Bogotá habrá ciclovía nocturna desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Estarán habilitados más de 95 kilómetros y serán cerradas 12 vías. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 2.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón
Bienvenidos, buenos días. Hoy es jueves, es 11 de diciembre. Reapareció María Corina Machado. Un gusto saludarlo. Ya les vamos a contar cómo está convertida ella en una gran estrella de la diplomacia internacional. Está María Corina sonriente, victoriosa, que apareció esta mañana en Oslo, visitando el Parlamento noruego, también al primer ministro noruego. Noticias y temas de conversación esta mañana en las redes sociales. Esta es la fotografía con la hija, ¿no? Sí, señor, es la que se toma después de abrazar a los venezolanos que la estaban esperando en la puerta del hotel, el Gran Hotel en el centro de Oslo. Es la última foto que se toma después de los abrazos y después de decirle a esos venezolanos que va a volver a su tierra y que no solo es el abrazo de ella con su familia, sino el abrazo que merecen todos los venezolanos. Las redes sociales inundadas esta mañana de imágenes de María Corina desde Noruega. Noticias, les decía, también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Que no hablan de otra cosa que de María Corina Machado. Néstor Oyentes, buenos días. Las tendencias, inclusive para nosotros en Colombia, son Oslo, María Corina Machado, Venezuela, Nobel, Curazao y Danny Ocean, a quien ustedes escuchan, porque es viral su presentación esa en la ceremonia justo antes de que la hija, en nombre de María Corina, recibiera el premio. La presentación de las más virales porque él mismo ha seguido minuto a minuto reportando lo que pasa allí en Noruega. Esta es Alma Llanera. Sí, esta es la primera que cantó. El himno de los venezolanos. Bellísima la versión de Danny Ocean. Sí, señor. Danny Ocean, ¿por qué le dice mamá a María Corina? Porque siempre han tenido una relación muy cercana y se refiere a ella así. Es más, él dice que es la mamá de toda Venezuela. Y en el mensaje de gratitud que pone después de la presentación ayer, dice, gracias mamá María Corina. Porque para él no solo es su mamá, sino la de toda Venezuela. Tienen una relación muy cercana, convertido Danny Ocean en la cara de los artistas, de los cantantes que han tenido que irse de Venezuela producto del régimen. Y él ha reportado cada cosa en Oslo con la bandera de Venezuela y dice él la esperanza de que el mensaje de María Corina se cumpla, sobre todo el de esta mañana de Venezuela será libre. El balcón es también la gran imagen, la viral en este momento en las redes sociales porque es María Corina Machado después de casi 11 meses sin saber de su paradero. La última vez que el mundo la había visto era en una protesta el 9 de enero de este año y ahora se ve en ese balcón en Oslo, que es la tendencia. Todo alrededor de Venezuela, solo hay un tema distinto para nosotros en Colombia, es tendencia Messi, que para los amantes del fútbol, pues viene a Colombia, va a jugar el 31 de enero un partido amistoso en el Atanasio Girardot, el equipo, el de él en Miami, precisamente lo va a jugar con Atlético Nacional, y por eso si usted entra a redes sociales, todo es María Corina y Venezuela, salvo esto de Messi. Es un partido amistoso. Sí, es un amistoso, es un partido de esos de venir a ver a Messi jugando con amigos de Colombia, no más. Es un picadito. Es un picadito, dirían en el barrio, sí señor. Muy bien, Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Esta es la versión de Alma Llanera, cantada por Danny Ocean hace algo menos de 24 horas desde Oslo. Cinco de la mañana, 39 minutos. María Corina Machado, por supuesto, es tendencia no solo en Colombia, en el mundo entero, en donde la novela se ha extendido. Cómo se voló de Venezuela. La historia de la peluca, la historia del viaje a Curazao, el tránsito por Estados Unidos, por supuesto, y la colaboración, que es lo que hay en el fondo, del gobierno de Trump, que logró exitosamente sacarla, extraerla de Venezuela. Desde Washington, a propósito, el presidente Trump lanza la advertencia de que Petro en Colombia, el presidente colombiano, es el siguiente. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Ya hemos escuchado los términos en los que se refiere el presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro y consistentemente ha venido escalando su retórica. La arremetida más reciente la hizo descartando la posibilidad de hablar con el mandatario colombiano sobre el tráfico de drogas. Trump la emprendió contra Petro recordando que nuestro país es un productor mayor de cocaína y advirtiéndole que si no se pone las pilas será el siguiente.
No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. No lo he pensado mucho, él ha sido muy hostil con los Estados Unidos, no lo he pensado, él va a tener muchos problemas si no se pone las pilas, dice Trump, la expresión es wise up, que puede ser ponerse las pilas o avisparse. Colombia está produciendo muchas drogas, ellos tienen fábricas de cocaína que están vendiendo a los Estados Unidos, entonces mejor que se ponga las pilas porque será el siguiente, él va a ser el siguiente. Y espero que esté escuchando de que va a ser el siguiente, advertía el mandatario estadounidense, sin especificar siguiente en qué. Actualmente los esfuerzos de su gobierno se enfocan en la presión a Nicolás Maduro con el despliegue militar en el Mar Caribe y que en las últimas horas tuvo un nuevo desarrollo, que de hecho es la primera acción directa y que afecta concretamente las finanzas del régimen. Se trata de la incautación prácticamente de película y todo grabado de un buque petrolero, un tanquero que estaba sancionado y que estaba transportando petróleo de Venezuela y de Irán. Fue incautado en las costas de Venezuela y las autoridades estadounidenses publicaron el video del momento en el que llegan 2 helicópteros, fuerzas especiales de la Guardia Costera, junto a 10 Marines fuertemente armados y toman control de este buque. Es gigante, se estima que llevaba unos 1.1 millones de barriles de petróleo. Esa operación fue lanzada desde la plataforma del portaaviones USS Gerald Ford, ahí en el Mar Caribe. El tanquero había sido sancionado por el Departamento del Tesoro hace 3 años por ayudar a la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbollah, y al parecer pertenecía a un oligarca ruso llamado Víctor Artemov. Ahora bien, este buque llamado Skipper llevaba bandera de Guyana, pero realmente era una bandera falsa para evadir las sanciones de los Estados Unidos y era manejado por una empresa basada en Nigeria y con nexos con este oligarca ruso. La embarcación tiene una antigüedad de unos 20 años con 333 metros de largo, una de las más grandes para el momento en el que fue puesta en funcionamiento. Así anunciaba el presidente Trump su incautación. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large, largest one ever seized actually, and other things are happening, so you'll be seeing that. Como probablemente saben, acabamos de incautar un buque petrolero en la costa de Venezuela, un buque petrolero grande, enorme, de hecho el más grande jamás visto, y están sucediendo cosas, decía el presidente Trump, a quien después le preguntaban qué iba a pasar con ese petróleo que iba a bordo, y él dijo que Estados Unidos se va a quedar con él. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y efectivamente están sucediendo cosas. Notificado el presidente Gustavo Petro, a quien le quitaron la visa, metieron en la lista Clinton y ahora le advierte, como escuchan ustedes, Trump desde Washington, que es el próximo. Le respondió anoche en el Consejo de Ministros, transmitido otra vez por la televisión pública, el presidente Gustavo Petro, diciéndole que él no es hostil, que ha sido obediente, que ha sido exitoso en la lucha contra el narcotráfico y que invita a Colombia al presidente Trump, pero eso sí, todavía con vainazos y con insultos desde la Casa de Nariño. Yo nunca he sido hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad, la democracia, pero no acepto imposiciones, y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios. Y el presidente termina, insultándolo porque le dice que los asesores de Trump son mafiosos de las mafias colombianas, que son los consejeros. Hablando en el Consejo de Ministros de las áreas, el presidente Petro con una nueva teoría, que en el Mar Caribe no hay aguas internacionales. Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe. Lo fundamental, el Mar Caribe es de los países del Caribe. No hay una esquina que no sea de los países del Caribe. Cuando los jefes del narcotráfico viven en yates cerca de Dubái, en Madrid, etc.
He solicitado un plan de lucha y persecución mundial a capitales. Y el presidente Petro en este Consejo de Ministros anoche, a 8 meses de terminar su gobierno, lanza otra vez la idea de la Asamblea Constituyente. El poder constituyente, el compañero ministro de Trabajo, es para allá. Y ahí están ya una serie de proyectos ya listos, pero el comité tiene que inscribirse con el proyecto, ojalá este mes, antes de que termine el año. Y ojalá el pueblo colombiano acompañe esto, porque un país así no se puede sostener, es insostenible, con ese egoísmo social y con esa clase política tan baja. Era en teoría un Consejo de Ministros para unos temas de tecnología. Por supuesto, el presidente Petro termina dando cátedra de lo divino y de lo humano. No habló mucho de María Corina Machado, no felicitó a María Corina Machado, que es la estrella internacional a quien saluda hoy el mundo entero. La ganadora le entregaron ayer, aunque no estuvo en la ceremonia, el Premio Nobel de Paz. Desde Londres, a esta hora 5:46, dice el Telegraph esta mañana que efectivamente María Corina se le voló al régimen de Venezuela con una peluca disfrazada, que era la única manera de salir, de lograr las costas de Curazao. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ese es el dato más preciso que tenemos de cómo fue esa fuga, porque todo el mundo se lo está preguntando y desde todos los rincones del planeta, Néstor, la prensa está destacando esa odisea de María Corina Machado para llegar a Oslo. Coinciden en lo que ya sabemos, el escape secreto por mar desde Venezuela hasta Curazao y luego los vuelos privados, pero el único detalle distinto es este que está entregando el Telegraph, que dice que salió con una peluca. La verdad es que llama la atención, Néstor, porque mirando los medios en los 5 continentes están con la noticia. Esta es una pequeña recolección solamente de las radios en francés, en inglés, en ruso e incluso en alemán. Venezuela's opposition leader, María Corina Machado, has appeared publicly for the first time in 11 months after receiving the Nobel Peace Prize. Réapparition cette nuit de l'opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix María Corina Machado. Нобелевскую премию мира в этом году присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корина Мачадо. Zuerst sprechen wir aber über den Friedensnobelpreis und was gestern da Ungewöhnliches rund um die Verleihung passiert ist. Die Preisträgerin selber, die war nämlich gar nicht da, sondern ihre Tochter. Hay que decir, Néstor, que esa voz que escuchamos en ruso son radios de oposición que están fuera de Rusia, porque dentro de Rusia los medios no lo han informado. Son medios que están bajo una censura y que no aceptan la oposición venezolana. Hay en África también una serie de medios que están hablando y buscando información sobre qué es lo que ha ocurrido, cómo ha logrado hacer este viaje María Corina Machado. Pero, Néstor, me detuve a buscar un periódico que ha estado mucho en nuestras noticias, que es el Expressen de Suecia, un periódico que está vecino de Noruega, por lo tanto debiera llevar toda la información. Sin embargo, están atrasadísimos. El Expressen de Suecia está diciendo que María Corina Machado simplemente no logra llegar a Oslo. Es lo que dice ese periódico que nos ha tenido tan preocupados en el último tiempo. Pero sí, en todo el mundo, Néstor, recogiendo los datos de cómo María Corina Machado ha aparecido luego de tantos meses oculta y además en un viaje que fue absolutamente una odisea que todo el mundo trata de saber de cómo fue hecho, Néstor. Silvia, gracias. En Colombia, 5:49. Otra pelea del presidente Gustavo Petro. Le responde muy cortante, con mucha personalidad, la fiscal Luz Adriana Camargo, diciéndole que la fiscalía no está al servicio del gobierno y que no le gustó un trino del presidente Petro en el que decía el presidente que ha perdido el gobierno, apoyo de la fiscal general, que está preocupada por su inclusión en la lista Clinton. Respuesta pública de la fiscal Camargo ante la acusación del presidente Petro. La fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al gobierno nacional. Nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda de nuestra intervención. Y así ha sucedido, por supuesto, con la rama ejecutiva como también con la legislativa. La única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales. Y dice literalmente la fiscal que no le gustó el mensaje en Twitter del presidente Gustavo Petro y le recuerda que la fiscalía no es
apéndice del gobierno. Y por ahí derecho que la Fiscalía está evaluando una orden de captura contra Calarcá, que es este disidente de las FARC, de quien se vino a conocer por el informe de Noticias Caracol que tenía gente amiga dentro del gobierno. La investigación tiene 5 líneas priorizadas. Hay un tema que también es importante, y es que iniciamos una línea nueva que tiene que ver precisamente con desplazamiento forzado y con reclutamiento de menores. Entonces es una investigación compleja que yo espero que podamos dar resultados en muy breve tiempo, porque sabemos que tenemos un compromiso con la ciudadanía y con la sociedad, dado que hubo una pérdida de tiempo sensible en la asunción de estas investigaciones. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.000... A propósito de los disidentes de Calarcá y de los de Iván Mordisco, el ministro de Defensa enfrenta un debate de control político en el Congreso de la República, en donde le fue regular, le sacaron las cifras de reclutamiento, las cifras de ataques terroristas, un debate largo y caliente en el que el ministro de Defensa tuvo que terminar pidiéndole a los congresistas respeto. El ministro Sánchez es o era un general del ejército colombiano poco acostumbrado a estos codazos en la política, hablando en ese debate de moción de censura. Calculamos que las disidencias de Mordisco podrían tener alrededor, casi en algunos sectores, de hasta un 37% de menores combatientes en sus filas. De alias Calarcá puede ser alrededor de un 15% de combatientes menores en sus filas. Del ELN de alrededor de un 10%. Y del Clan del Golfo alrededor de un 5%. En el que una parlamentaria, Catherine Miranda, del Partido Verde, vieja aliada del presidente Petro, ya no lo es, denunció que en este gobierno también se han presentado 2 casos de falsos positivos. Contémosle al país cómo en el gobierno Colombia, potencia mundial de la vida, empiezan los casos de falsos positivos. Y vamos a decirlo. Esta fue la noticia que nos presentaron. Nos presentaron que habían matado uno del Clan del Golfo en combate. Pero lo que les voy a contar pasó una cosa completamente es una novedad, que en el gobierno Petro se han presentado casos de falsos positivos y bombardeos contra niños, que fue uno de los ejes centrales del debate. La parlamentaria Catherine Juinao. No son 31 niños muertos en combates con la fuerza pública durante este gobierno. Son 54. 54 menores han muerto o en bombardeos o en enfrentamientos con la fuerza pública durante el gobierno de Gustavo Petro. De lo más grave que uno podría decir es que hay por lo menos 5 bombardeos en donde el Estado colombiano no tiene ninguna información. Ojo. Bombardeos, falsos positivos, toma de control territorial por parte de estos grupos delincuenciales, los motivos por los cuales un grupo de congresistas está pidiendo la censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Son las 5 de la mañana, 54 minutos, la hora de la noticia económica de hoy jueves. Es 11 de diciembre, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Como cada fin de año se está produciendo el tradicional relevo en la mesa directiva del Consejo Gremial Nacional para la vigencia siguiente, en este caso para el 2026. Este es considerado el gremio de los gremios al representar a más de 30 asociaciones gremiales cuyas empresas tienen un peso del 80% dentro del PIB. La nueva presidenta del gremio será Natalia Gutiérrez, quien lleva 6 años liderando las riendas de Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. La doctora Gutiérrez fue viceministra del Interior, viceministra de Minas, presidenta de la Agencia Nacional
Nacional de Minerías, entre otros cargos, y tras su elección, el Consejo Gremial en pleno le expresó su apoyo como mensaje de unidad dentro del sector empresarial. Su periodo arranca oficialmente el 1 de enero, momento en el que sucederá al actual presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez. Con esta elección, los gremios quieren mantenerse abiertos al diálogo, la construcción colectiva y sobre todo a la defensa de la institucionalidad económica y empresarial del país. La nueva presidenta llega en un momento desafiante, pues su mandato coincidirá con un año electoral que se estima será muy tenso por la enorme polarización que existe en el país, así que sus posiciones deberán definirse con mucho tacto para mantener abiertos los canales de comunicación y las relaciones con todos los actores políticos que intentan llegar o mantenerse en el poder. Su coequipero o vicepresidente del Consejo Gremial será Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Y mientras unos son elegidos, otros renuncian. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, se retira del cargo a partir del 31 de diciembre. Víctor Grosso, datayfx.com. Víctor, ahora 5 de la mañana, 55 minutos. Temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados. Está operando normalmente el aeropuerto El Dorado. La jueza de TikTok, la célebre jueza, famosa por los videos que publica sin incumplir sus funciones de jueza, va a tener que enfrentar los cargos que le acaba de formular la Comisión de Disciplina Judicial, que la acusa a ella de que esos videos que sube en TikTok vulneran el decoro y la moralidad exigidos en la función judicial. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Hace unos meses el nombre de la jueza Marianela Cabrera sonó con fuerza tras una polémica investigación disciplinaria en su contra por una serie de videos que subió a su cuenta personal de la red social TikTok, donde se le ve bailando, y en ese sentido la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá resolvió formular pliego de cargos contra la jueza, lo que en la práctica significa un llamado a juicio disciplinario por presuntas acciones sugestivas y provocativas. En este fallo se relata cómo supuestamente esta funcionaria habría vulnerado el decoro y la moralidad exigidos a la función judicial al supuestamente exhibirse en redes sociales resaltando su condición de jueza y difundiendo contenido considerado como inapropiado. Si bien varias personas cercanas a este proceso manifestaron que no vieron a la jueza realizando videos en su despacho, en las imágenes sí pudieron reconocer las instalaciones del Juzgado Primero Penal Municipal de ese municipio. En su momento la jueza Marianela criticó al magistrado que tiene a cargo su proceso. Ahora, si el magistrado cree que puede instrumentalizarme para enviar un mensaje aleccionador a todas las funcionarias judiciales acerca de cómo se tiene que vestir, se equivocó de mensajera. Sin embargo, este magistrado considera que esas declaraciones sirven como indicadores de que la jueza presuntamente grabó videos para TikTok en los despachos judiciales en donde ha laborado. Sergio Barbosa, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. La fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día jueves, es 11 de diciembre. Histórico porque María Corina Machado está convertida esta mañana en la gran estrella internacional. Apareció primero en el balcón, después ante el Parlamento en Noruega, optimista, muy discreta, alrededor del operativo que le permitió salir de Venezuela y llegar a Oslo. Fue un abrazo infinito con su hija, con sus 3 hijos, con su familia, con su mamá, con los familiares, con los muchos venezolanos que llegaron anoche al Gran Hotel de Oslo, en donde la estaban esperando. Finalmente apareció en esta muy conmovedora imagen. No había dormido, había enfrentado una odisea que la llevó a la capital de Noruega. Saludo a su familia, a esos centenares de venezolanos a quienes intentó darles personalmente un abrazo. Le dio después una entrevista a la BBC, durmió 20 minutos, fue después esta madrugada al Parlamento y a una visita protocolaria con el primer ministro noruego. Pasadas las 4 de la mañana, hora de Colombia, apareció victoriosa, sonriente ante medios de comunicación de todo el mundo, en donde anunció, tal vez lo único concreto que dijo, que piensa regresar a Venezuela. Eso sí, no dio muchas pistas de la ruta ni de las condiciones de escape, pero todo sugiere que Estados Unidos participó activamente de ese plan. De hecho, pasó por una base militar norteamericana que queda en el estado de Maine. María Corina salió primero en un carro, superó 10 retenes, los venezolanos le dicen alcabalas. Llegó a la costa de Venezuela, en el Caribe, tomó un bote que la llevó a Curazao y allí tomó un avión aparentemente de una aerolínea privada que la puso, había salido de Miami, la puso en Maine, de la base militar en Estados Unidos, llegó a Oslo en Noruega. Una ruta infinita que es la justificación de por qué no se presentó hace 24 horas cuando le entregaron el Premio Nobel de Paz. Para toda esa travesía utilizó, en lo que corresponde a la parte de la fuga, una peluca aparentemente mona. Estuvo disfrazada y escondida se le voló al régimen de Maduro, que por otro lado están haciendo Maduro y Diosdado y Delcy Rodríguez esta madrugada la payasada internacional, se exponen al ridículo internacional de desestimar lo que significa hoy María Corina Machado en el mundo. La censura que le están aplicando a la noticia en Rusia o en Venezuela habla elocuentemente de lo que se está jugando. María Corina le agradece a Estados Unidos, le responde a quienes critican que apoya una invasión norteamericana, diciendo que no es que apoye una invasión norteamericana, es que Venezuela ya está invadida, y menciona a las mafias colombianas, y menciona a Hezbollah, y menciona organizaciones militares de Rusia y de China que hoy operan, o de Irán, que hoy operan protegiendo al régimen de Maduro. Un gusto saludarlos, ya les vamos a contar de la historia de María Corina Machado, que llevaba 10 meses en la clandestinidad, y seguro va a haber una película. Escondida del régimen, aparece ganando el Premio Nobel de Paz. Eso en sí mismo es una película impresionante, que describe por otro lado el nivel de oprobio y de represión que hay en Venezuela. La última de Maduro es que le impidieron la salida al cardenal venezolano. Están persiguiendo también, como lo hace Ortega en Nicaragua, están persiguiendo a la iglesia. Y a propósito, no es coincidencia, Estados Unidos realizó la primera acción directa contra las finanzas, incautaron un barco petrolero que iba aparentemente para Cuba,
que estaba burlando las sanciones norteamericanas contra Venezuela. Por eso está desde anoche con el cuento Maduro, diciendo que eso, el oro y el petróleo, es detrás de lo cual va el gobierno del presidente Trump. Se mete capítulo de Colombia el presidente Gustavo Petro, que terminó en este baile por asociarse con Maduro, por pedirle a los militares norteamericanos que desobedecieran al presidente Donald Trump, cada vez más distante de Trump. El presidente de Colombia está pidiendo un gobierno de transición y una amnistía general, como si no hubiese habido elecciones el año pasado. Ya hubo unas elecciones, ya la ganaron los dirigentes Edmundo González y María Corina de la oposición, se las robó Maduro, tema del cual el presidente Petro no dice mucho. El gobierno de los Estados Unidos, por otro lado, amenaza ahora a Colombia, dice que el siguiente, y no se sabe siguiente para qué, será el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Le responde a esa dura amenaza anoche en un Consejo de Ministros transmitido por televisión, que terminó al filo de la medianoche, el propio presidente Gustavo Petro diciendo que él no es hostil con Estados Unidos, que no ha sido hostil con Trump, que al contrario lo invita, pero eso sí, diciendo que ha obedecido claramente toda la política antidrogas de los Estados Unidos y que ha cumplido y que ha incautado y volvió a sacar la tesis de los 9 laboratorios destruidos diariamente en Colombia. Bienvenidos, así que hay muchas historias, María Corina, Trump, Petro, Venezuela, todo entrelazado. El presidente Petro dice que Trump está atacando a un presidente elegido democráticamente, lo cual es cierto. La advertencia de del presidente Trump contra Petro es supremamente peligrosa por otro lado, aunque Trump no dice Petro será el siguiente en qué, pero el desafío, por supuesto, es mayúsculo. Antes de hablar de Trump, el presidente Petro volvió a atacar a la fiscal Luz Adriana Camargo, fiscal que él ternó y ahora parece graduar como su nueva enemiga. Anoche el presidente Petro dijo que la fiscalía no está investigando las denuncias que hace el presidente y le recuerda a la fiscal que ella no le obedece a la Casa de Nariño, así que allí están haciendo otra pelea. Todo lo que toca el presidente Petro, la verdad, inclusive la fiscal que él ternó, es una batalla permanente. La fiscal con razón le recuerda al presidente Petro que la fiscalía no es un apéndice del gobierno y anuncia de pasadita, que no le debe gustar al presidente Petro, que están estudiando una nueva orden de captura contra Calarcá, que es el disidente amigo del general Huertas o presuntamente amigo del general Huertas y del señor Mejía, el director de inteligencia de la DNI del gobierno colombiano. Amanecemos esta mañana, bienvenidos, lleno de historia, les vamos a acompañar esta madrugada. Temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados. Amanecemos con una tragedia terrible en La Guajira. En Dibuya, esta madrugada, encontraron muerta a una niña de apenas 3 años. Se llama Michael Navarro. Es una niña reportada en La Guajira, desaparecida desde el fin de semana. La mataron y su cuerpo lo escondieron en una casa del pueblo. Una historia en desarrollo de las que les contaremos enseguida. Y les contaré también las novedades alrededor de el otro drama de una familia en Bogotá, la familia de Bedut. Confiesa el señor de Bedut que tenía, lo hace en una declaración ante la fiscalía, que tenía una relación sentimental con ella, con Zulma Gómez, que es la que envenenó a la familia, que fue la causa de toda la venganza. Le dijo a la fiscalía que la conoció en un congreso de Cartagena, que comenzaron a tener una relación extraconyugal y allí arrancaron los problemas, pero hay noticias alrededor de las niñas muertas con talio. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos, un gusto saludarlos. Aquí está lo más importante. En este amanecer de jueves lo preparamos en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La referente política venezolana llegó a la capital noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de Paz. Se había dicho que no iba a ocurrir esta aparición cuando avanza la madrugada allí en Oslo, pero ocurrió, sacó fuerzas a María Corina, compartió un momento muy simbólico con los venezolanos que se encuentran aún en los alrededores del Gran Hotel de Oslo, entonando el himno de Venezuela, Gloria al bravo pueblo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Las notas y las letras de Alma Llanera impregnaron aquel solemne espacio con el espíritu de Venezuela, un país tan bello y tan rico como atribulado. Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa.
Y después de esa apertura, emocionada. Ahora pido a la señorita Ana Corina Sosa Machado, hija del Premio Nobel de Paz 2025, que dé un paso al frente para recibir el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, la señora María Corina Machado. Miss María Corina Machado. María Corina Machado, representada en su hija, Ana Corina Sosa Machado, de 34 años, recibió el premio, sin ocultar sus profundas emociones. Ana Corina pronunció unas breves palabras de su propia cosecha. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado es la protagonista informativa de este día. Tras aparecer en loor de multitudes en la capital noruega, la líder de la oposición venezolana ha visitado el parlamento de ese país, donde se ha encontrado con el primer ministro. Allí ha señalado que Venezuela ya ha sido invadida por las organizaciones criminales regionales. Venezuela has been already invaded. Machado no ha querido dar detalles sobre su salida de Venezuela, pero sí ha señalado que decenas de personas pusieron su vida en riesgo para que ella pudiese esquivar a la dictadura venezolana y estar hoy en Oslo. Con una peluca disfrazada y con trayectos por tierra, mar y aire fue la travesía de María Corina Machado para salir de territorio venezolano y poder llegar a Oslo. La líder opositora estuvo acompañada por 2 ayudantes desde el momento en el que salió de un suburbio en Caracas hacia una localidad en la costa de Venezuela. De ahí tomaron un bote pesquero que los llevó hacia Curazao. Informaron a las fuerzas militares de los Estados Unidos que iban a transitar por esa área, teniendo en cuenta que han efectuado unos 22 bombardeos tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico en contra de embarcaciones acusadas de tráfico de drogas. También tomaron un vuelo desde Curazao que hizo una escala en Maine y posteriormente se dirigió a territorio europeo. Desde Venezuela no hay respuesta ni reacción oficial a la salida de María Corina Machado, su llegada a Oslo y la entrega del Nobel de Paz. Solo anoche tarde Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, en tono de burla, se preguntaba por qué no llegó a la ceremonia si prácticamente, decía él, salió a tiempo. ¿Pero por qué no fuiste? ¿Ah? Si ese era tu día. ¿Qué explicación tienes para decir que no fuiste si nosotros te pusimos con tiempo? Perdón, si tú te fuiste con tiempo para donde tenías que ir. ¿Ah? ¿Para dónde agarraste en esos días? ¿Para dónde agarraste? ¿Para dónde fuiste? ¿En qué avión andabas después? ¿No te quedó el vestido fácil? I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. El presidente Trump lanzó una nueva advertencia contra el presidente Petro en las últimas horas. El presidente Donald Trump continúa escalando su retórica en contra del presidente colombiano Gustavo Petro. Dice que se ponga las pilas o si no será el siguiente, refiriéndose a su campaña en contra del narcotráfico, de los carteles del narcotráfico. Y añade el presidente de los Estados Unidos que no piensa dialogar o hablar con el presidente colombiano. Y esa fue la respuesta del presidente Gustavo Petro anoche en un Consejo de Ministros. Yo nunca he sido hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad, la democracia, pero no acepto imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias. La nueva teoría del presidente Gustavo Petro es que no hay mar internacional en el Caribe, zona donde Estados Unidos adelanta sus operaciones militares contra el narcotráfico. Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe. Lo fundamental, el mar Caribe es de los países del Caribe. No hay una esquina que no sea de los países del Caribe. Y enseguida el presidente colombiano propuso una salida a la crisis política en Venezuela. Más democracia sin exclusiones, una amnistía general, un gobierno de transición compartido, elecciones libres, posteriores sin excluir a nadie. Nosotros no, la Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al gobierno nacional. Un claro distanciamiento entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación ha quedado al descubierto. La fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que no fue de su agrado el X del presidente Gustavo Petro, en el cual afirmó que perdió apoyo de la Fiscalía por el interés de Camargo de no ser incluida en la lista Clinton. La única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales, que es lo que venimos haciendo de manera muy juiciosa y muy
ordenada. Tras las recientes inspecciones judiciales del CTI y el análisis del material incautado a alias Calarcá, la Fiscalía evalúa solicitar una orden de captura en su contra. Iniciamos una línea nueva que tiene que ver precisamente con desplazamiento forzado y con reclutamiento de menores. El excontralor Carlos Felipe Córdoba formalizó su inscripción ante el Partido Conservador como precandidato presidencial. Aseguró que aunque nunca ha militado en esa bancada, ha defendido los principios conservadores toda su vida. También respondió a quienes lo señalan de ser la ficha del petrismo. Yo he sido una persona bien alejada de este gobierno. Ustedes pueden pedir derechos de petición a la Casa de Nariño y en 3 años y medio o más que lleva este gobierno no he pisado una sola vez la Casa de Nariño para visitar al presidente Petro. Samadal, pisa a bola dal, tirou o cruzamento ali para o segundo poste, cabeceamento vai ser e a golo! Richard Ríos. Jornada de Champions con gol colombiano. Richard Ríos cerró de la mejor forma su año europeo, marcó y asistió en la victoria 2-0 del Benfica de Portugal sobre el Napoli de Italia. El Real Madrid sigue en crisis, cayó 2-1 frente al Manchester City en su casa en el Estadio Santiago Bernabéu, y el líder de la fase de Liga de Champions sigue siendo el Arsenal inglés, le ganó 3-0 al club de Brujas en Bélgica. Y en Colombia es noticia Lionel Messi, porque por primera vez enfrentará a un club de nuestro país, lo hará con el Inter Miami en un amistoso frente a Atlético Nacional en Medellín el próximo 31 de enero. Estás escuchando Blue Radio. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad! Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y
Cansada, sonriente, ganadora, apareció esta madrugada María Corina Machado. Ya van a escuchar ustedes la ruta asfixiante que tuvo que hacer en una odisea que la puso anoche en Oslo, la capital de Noruega. Esta mañana ante el primer ministro, esta mañana ante el Parlamento Europeo, esta mañana ante la prensa internacional, María Corina prometiendo que regresará a Caracas, a su Venezuela, con los venezolanos, con su familia. Se dio un abrazo inmenso ayer, que significa el triunfo, pero por otro lado también el compromiso, porque la lucha está lejos de terminar. María Corina Machado, la versión de hoy, no pudo asistir hace 24 horas a la entrega del Premio Nobel, pero esta es la versión renovada de la María Corina Machado, que promete que sigue la lucha. Enrique Rodríguez. Y hemos empezado a comprender esta mañana muchas de las cosas que ayer no lográbamos comprender, porque había ese cambio de versiones sobre si iba, si no llegaba, sobre cómo iba a llegar. Y evidentemente estamos sabiendo, lo hemos sabido a través, no de la propia María Corina, pero sí de varios medios internacionales, que esa salida de Venezuela fue enormemente complicada. De ahí que hace apenas 24 horas no tuviésemos claro ni siquiera si iba a llegar a Oslo, aunque finalmente llegó. Llegó esta madrugada en un avión Learjet al aeropuerto de Oslo, de ahí fue directamente a saludar a sus familiares, a quienes le esperaban en la puerta del Gran Hotel de Oslo, para posteriormente dar su primera entrevista a la cadena de televisión BBC. Esta entrevista es anterior a la comparecencia de prensa que se produce esta misma mañana, acompañada del primer ministro noruego, el socialista Jonas Gahr Støre. De esa entrevista hay preguntas realmente interesantes, aunque algunas de las respuestas evitan esas preguntas. La primera, seguramente la que todos nos hacemos, todos los periodistas nos hacemos: ¿cómo salió María Corina Machado de Venezuela? Se la pregunta Lucy Hawkins, la periodista de BBC, pero no da muchos datos María Corina Machado. So certainly leaving Venezuela today in these circumstances is very, very dangerous. So I just want to say today that I'm here because many men and women risked their lives in order for me to arrive in Oslo, and I came here on behalf que fue of them. Una salida peligrosa y que decenas de personas pusieron su vida en riesgo, aunque no quiere decir quiénes fueron esas personas, evidentemente. Más adelante aclara que en un futuro, no dice cuándo, podrá contar más datos sobre cómo salió de Venezuela. Ella indica a lo largo de esta entrevista que está en Oslo, evidentemente, para recoger el premio Nobel, y que el premio Nobel lo va a llevar a Venezuela. Así que la pregunta era inevitable: ¿cuándo va a volver a Venezuela? Ella dice que va a volver, efectivamente lo va a hacer. Of course I'm going back to Venezuela. The Venezuelan government would have disappeared me if they found me when I was in Venezuela. And I know exactly the risks I'm taking. And what I've said to the Venezuelan people from the beginning is I'm going to be in the place where I am more useful for our cause. And until very short time ago, the place where y que volverá a estar en Venezuela. Dice que el gobierno venezolano, es algo que ya sabíamos, el gobierno venezolano ha intentado detenerle, y que si hubiera sido posible, si hubiera estado en sus manos, lo hubieran hecho, pero que ella volverá a Venezuela. No quiere aclarar cuándo ni cómo. Evidentemente esa de producirse, cuando se produzca ese retorno, no va a ser sencillo, ni mucho menos, pero dice que siempre estará en el momento y en el lugar donde Venezuela la necesite. La cuestión de cómo salió de Venezuela no queda aclarada en esta entrevista, y tampoco queda aclarado, y de hecho dice que no va a contestar a esa pregunta, pero le insisten si hubo ayuda de los Estados Unidos. Evidentemente la hubo. Esa ayuda se produjo por parte del gobierno de Donald Trump, por parte seguramente del secretario de Estado Marco Rubio, pero preguntado directamente sobre si hubo ayuda de Estados Unidos, su respuesta es esta, la escuchamos. Well, I'm not going to answer that question for obvious reasons, but I have to say that we are very grateful to President Trump and his administration, because I believe that what we have said for years, trying the world to understand what was happening in Venezuela. Dice que está agradecida al presidente Trump, al presidente de los Estados Unidos, pero está agradecida no tanto por esta salida, evidentemente entendemos que sí, pero no lo verbaliza de esa manera, sino por haber puesto lo dice, en la agenda mundial, de nuevo, el tema de Venezuela, haberle dado seguramente la relevancia que no estaba teniendo hasta ese momento la crisis venezolana y la dictadura que se está viviendo en Venezuela.
Otra de las grandes cuestiones que estos días circulan en los medios de comunicación es qué vendrá después, si se va a producir, cuando se produzca algún día, la salida de Nicolás Maduro, la caída de este régimen. Sobre eso, ella no tiene una posición clara sobre cuándo se va a producir esa salida. De hecho, seguramente nadie lo tenga. Pero hay una cuestión que siempre sobrevuela esta pregunta, es: ¿está lista? ¿Está lista Venezuela? ¿Está lista ella? ¿Está lista su equipo y la gente que la rodea para eso? Ella afirma que sí. We are ready. And we are ready not only because we have the teams and the plans for the first 100 hours and the next 100 days, putting always the people in the center, because that's how we got here. And I have so much trust. La gente en el centro, dice, la gente en el centro, que están preparados para esos 100 primeras horas, para esos 100 primeros días, y que eso es lo que han querido siempre, y para eso están preparados, para llevar adelante lo que sea necesario para Venezuela. Pero insiste en todo momento y se escabulle en todo momento de dar respuestas que puedan ser comprometidas en ese sentido sobre lo que afectan al futuro de Venezuela, o sobre lo que afecta, por ejemplo, al bloqueo que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos, o esas recurrentes amenazas de una invasión a territorio venezolano. De hecho, le preguntan directamente por eso. La cuestión es directa, y eso es una pregunta que seguramente se va a repetir en cualquier comparecencia a la que María Corina Machado se asome. La posibilidad, no sabemos si cierta, pero la posibilidad existente de que Estados Unidos realice cualquier tipo de invasión en territorio venezolano. Ahí tampoco quiere dar una respuesta clara, pero sí afirma que los venezolanos no quieren una guerra en su territorio, aunque añade un pero. Look, President Trump has offered Maduro, and he has said it publicly several times, to go through a peaceful process to dismantle the criminal structure, and has insisted that the criminal activities have to stop, which has not happened on the country. So we didn't want a war. We didn't look for it. The Venezuelan people want to live, in democracy and freedom, justice. It was Maduro. Y aquí vuelvo a señalar uno de los temas habituales en este tipo de respuestas, y es que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido salidas al gobierno de Nicolás Maduro, pero este no las ha aceptado, y viene a terminar diciendo que en realidad la guerra la ha declarado el propio Nicolás Maduro al pueblo de Venezuela. Está previsto que en los próximos minutos haya una nueva comparecencia de María Corina Machado ante los medios de comunicación, la rueda de prensa que no pudo dar con el Comité Nobel, porque esta que hemos escuchado, la que ha tenido lugar esta mañana, era en el Parlamento. Apenas han sido 15 minutos de comparecencia. La que debe empezar en los próximos minutos será más larga, y es la que ayer no se pudo celebrar, Néstor. Sí. Enrique, gracias. Completo reporte de lo que ha pasado esta mañana en Oslo. 6 de la mañana, 27 minutos. Felipe, no hay ninguna duda de que Estados Unidos estuvo detrás del operativo de extracción de María Corina Machado. No queda ninguna. La razón por la que ella da esa declaración que transmitimos ayer de 3 minutos, el diálogo con el presidente del Comité Nobel, fue porque ese fue el momento, 6:45 de la mañana, en el que María Corina apenas estaba llegando a Curazao. O sea que la sacada de María Corina fue muy contra el tiempo. Comenzó antier y se terminó anoche con su llegada al aeropuerto de Oslo. Pasó por Estados Unidos. Sí. Curazao, Maine, Oslo. Fue la ruta que hizo ese avión, un Embraer de una aerolínea privada, de un vuelo comercial privado, que fue donde ella se movilizó todo el tiempo. Qué mujer tan valerosa, ¿no? Tan luchadora, tan berraca. Es impresionante. Realmente es un ejemplo para el mundo, María Corina Machado, independientemente del premio Nobel, que es muy importante por lo que hablábamos ayer y por el significado que tiene. Pero qué mujer tan importante realmente. Felipe, esta es primera temporada de la serie, la salida de María Corina Machado. Segunda temporada de la serie va a ser el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Porque María Corina, si usted la conoce un poquito, si la intuye, Felipe, un poquito, María Corina no se va a quedar por fuera de Venezuela. No, ella vuelve. Ella no va a abandonar a su pueblo y su causa, y ella está convencida que es cuestión de horas, de días, de semanas que se acabe el régimen de Maduro. Pero me llama mucho la atención, Néstor, cuando le dicen que si está o no de acuerdo con la invasión de los Estados Unidos, dicen que nosotros ya estamos invadidos. Sí, menciona a Hezbollah y menciona el narcotráfico colombiano y la guerrilla colombiana. Narcotráfico, ELN, China y Rusia.
Sí, ella dice, ya estamos invadidos, que es la respuesta, Felipe, inteligente, porque Maduro y demás están intentando convencer al mundo de que María Corina está patrocinando la invasión de Estados Unidos, de que María Corina está presionando a Estados Unidos para que Trump invada a Venezuela. Son las 6 de la mañana. Pero Néstor, yo creo que toda esta especie de epopeya que protagonizó María Corina en estos 2 días resaltó mucho el hecho simbólico del Premio Nobel de Paz. Evidentemente, digamos, para producir el efecto político que produce todo esto, pues se agranda ese efecto con el hecho de que ella no hubiese podido llegar a tiempo a la ceremonia y que lo hubiera tenido que hacer horas después, de la manera como lo hizo, de esa forma heroica, en fin. Y por eso resulta muy ridícula, digamos, la reacción del dictador Maduro, ¿no? Esa en la que trata de burlarse de María Corina y tratar de decir que es que él le permitió la salida y preguntando ridiculeces como si es que el vestido no le quedó y por eso no pudo asistir a la ceremonia. Eso también subraya el despotismo y el carácter despreciable de ese personaje. Sí, ambos, ¿no? Porque fueron Diosdado en el programa de televisión de anoche. No, pues Nicolás Maduro con el sombrerito tan, sí, con Nicolás el que Maduro se ve tan serio. Volviendo a ofenderla, diciéndole la sayona a María Corina Machado, pero es una derrota que para era un Nobel manchado en sangre, que es la misma narrativa de la supuesta vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sin duda la derrota política y moral más grande que han sufrido. Pero tú sabes que de Venezuela es esta. La sacaron sin un disparo. La sacaron sin nada. Si pueden sacar así a una persona como María Corina, uno podría preguntarse qué otras cosas pueden hacer. Entonces es una derrota para la dictadura. El escape de María Corina Machado es la gran novela del día. Hubo alcabalas, que es como le dicen los venezolanos, se volaron 10 retenes, salió disfrazada, pasó por Estados Unidos, información que se está compartiendo esta mañana en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Es quizás el relato más detallado hasta ahora que se conoce de la salida de María Corina Machado de Venezuela, una travesía maratónica que finalmente la llevó a Oslo durante la madrugada. Es el Wall Street Journal el que reveló los detalles. La líder opositora tuvo que ponerse una peluca y un disfraz para poder movilizarse. Junto a 2 personas salieron de un suburbio en Caracas, recorrieron 10 horas hasta una localidad costera en Venezuela, evadiendo al menos 10 puestos de control militar o retenes para llegar a su destino. Fue un trayecto por tierra. 2 personas acompañaron a Machado, llegaron alrededor de la medianoche del martes a su primer destino y a las 5 de la mañana de ese mismo día salieron en un bote pesquero desde territorio venezolano hacia Curazao. Había fuertes vientos y un mar agitado que los terminó retrasando. Ahora bien, este escape, según lo que relata el diario, fue organizado por una red venezolana que ya ha ayudado a otros individuos a escapar de ese país, pero naturalmente también hubo colaboración de otros agentes como Estados Unidos. El primero, o hay 2 hechos para destacar sobre la participación de Estados Unidos que se están conociendo. El primero es que antes de salir para el segundo trayecto del viaje, el bote pesquero hacia Curazao, quienes transportaban a María Corina emitieron un mensaje a las fuerzas militares de los Estados Unidos para que estuvieran al tanto de que iban a estar movilizándose por el Mar Caribe. Les hicieron esa notificación, según una de las personas involucradas, para descartar cualquier tipo de ataque, porque recordemos que Estados Unidos ha lanzado 22 bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico. Y lo segundo es que al tiempo que se presentaba el tránsito de María Corina, 2 aviones F-18 de Estados Unidos sobrevolaban el Golfo de Venezuela en círculos durante 40 minutos. María Corina llegó a Curazao alrededor de las 3 de la tarde del martes. Una vez allí, tomó un avión, un jet privado Embraer que había salido desde Miami. La ruta fue Curazao, saliendo a las 6:42 de la mañana de ayer. Ustedes recordarán que en el audio que publica el Comité Noruego del Nobel, de la llamada con María Corina Machado, ella le dice al presidente del comité, hagámoslo rápido porque literalmente me tengo que montar en el avión. Pues estaba en Curazao, a punto de salir. Luego aterrizaron en Bangor, en Maine, en Estados Unidos, a las 10:25 de la mañana, en donde hicieron una parada por combustible y posteriormente partieron en vuelo directo hacia Oslo, en Noruega, a donde llegó la líder opositora pasada la medianoche, hora local. Pero otro hecho notable ocurrió mientras se
se desarrollaba toda esta travesía de María Corina Machado, mientras que ella se transportaba a Oslo, y tiene que ver con la que puede ser calificada como la primera acción directa contra las finanzas del régimen de Maduro por parte de Estados Unidos. La incautación, prácticamente de película también, todo grabado, de un buque petrolero, un tanquero que estaba sancionado y que estaba transportando petróleo de Venezuela y de Irán, y que según se estima se estaba dirigiendo hacia Cuba. Fue incautado en las costas de Venezuela y las autoridades estadounidenses publicaron el video del momento en el que llegan 2 helicópteros con fuerzas especiales de la Guardia Costera junto a 10 Marines fuertemente armados, toman control de este buque, descienden sobre él. Es gigante, se estima que llevaba unos 1.1 millones de barriles de petróleo. Esa operación fue lanzada, es decir, los helicópteros salieron desde la plataforma del portaaviones USS Gerald Ford. Cabe destacar que ese tanquero, la justificación es que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro hace 3 años por ayudar a la Guardia Revolucionaria iraní y a Hezbollah, y al parecer pertenecía a un oligarca ruso llamado Víctor Artemov. Este buque llevaba una bandera de Guyana, pero era una bandera falsa precisamente para evadir las sanciones de los Estados Unidos. Era realmente administrado por una empresa en Nigeria que tenía nexos con este oligarca ruso. Y si se habla de cerco a Maduro, quien parece colarse ahí como de carambola es el presidente Gustavo Petro, quien ya ha sido descalificado por el presidente Donald Trump en repetidas ocasiones, pero ayer nuevamente lo hizo. Primero descartando que estuviera dispuesto a hablar con el presidente colombiano y luego advirtiéndole que mejor se pusiera las pilas o iba a seguir él. No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States. I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Yes, Mr. President. Lo he pensado mucho, él ha sido muy hostil con los Estados Unidos, no lo he pensado, decía el presidente Trump sobre hablar con Petro. Él va a tener muchos problemas si no se pone las pilas. Colombia está produciendo muchas drogas, ellos tienen fábricas de cocaína que están vendiendo a los Estados Unidos, entonces mejor que se ponga las pilas porque será el siguiente. Él va a ser el siguiente y espero que me esté escuchando que va a ser el siguiente, era lo que advertía el presidente de los Estados Unidos. Néstor. Juan Camilo, gracias. 6:37 a.m. Aclaran en la Casa Blanca, Juan Camilo, una pregunta. ¿El siguiente en qué? No, Néstor, no dicen el siguiente en qué. Pues uno intuye que en el marco del operativo en contra de los carteles, Trump se está refiriendo a ir en contra de los carteles colombianos, no propiamente en contra del gobierno Petro, a diferencia de cómo lo están haciendo con Nicolás Maduro. Pero en todo caso no aclaran siguiente en qué. Bueno, esa debería ser la siguiente aclaración. Usted va a ser el siguiente, Felipe. Le dice Trump al presidente Petro. No sé. ¿En qué? ¿Tenemos idea en qué va a ser el siguiente? No, yo le estaba echando cabeza desde que oí ayer la respuesta del presidente Trump y no sé el siguiente en qué. Sí, pero se estaba refiriendo al presidente claro, Petro. ¿En qué? ¿Va a venir por él? No creo. Es decir, ¿siguiente en qué? No me imagino, Felipe, que se refería al presidente Petro y no al país, ¿no? Entonces, sí, estaba hablando específicamente del presidente. No, porque le dice que escuche bien. Le dice que escuche bien que el siguiente, y que ojalá me esté escuchando. Espero que me esté escuchando, le dice el presidente Trump al presidente Petro. La pregunta antes de en qué sería después de quién, porque el siguiente, y se está refiriendo a una persona, es que ya hubo otro que estuvo antes o que está antes. Y uno asume que es Maduro, y el siguiente es Petro, digamos, eso no hay que darle muchas vueltas a esa explicación. Axios en reveló el anoche contexto de la conversación, eso Trump, quería decir. Después de Maduro voy por usted, quería decir Trump. Héctor, en ese contexto, Axios reveló anoche, Axios es un portal muy importante en Estados Unidos, que el presidente Trump el fin de semana pasado ordenó acelerar la operación en Venezuela. Entonces, en ese contexto, uno sí pensaría que puede llegar a hablar de eso. Con el cuento de que ya casi van por Maduro, el siguiente cuento es que ya casi el siguiente será el presidente Petro de Colombia. 6:39 a.m. Tan contundente, tan fea es esta advertencia de que usted es el próximo, que el presidente Petro termina larguísimamente hablando anoche.
Tal vez leyendo, Felipe, si usted vio el Consejo de Ministros, lo que el presidente Petro le responde fue muy libreteado, que es inusual en el presidente, en el Consejo de Ministros, porque escribe lo mismo anoche tarde, casi a la medianoche, después de que termine el Consejo de Ministros. Así es. Diciendo que yo no soy hostil, diciendo que yo sí he colaborado con la lucha contra el narcotráfico y diciéndole que venga y que no se deje aconsejar de las mafias de la derecha colombiana, que son las que están detrás de todo. La verdad lo que me pasa sorprendió mucho, me sorprendió mucho ese trino, esa publicación en X tan larga, pero además porque la publicó 3 veces seguidas, la misma. Pero es además, Felipe, la transcripción de lo que dijo en el Consejo de Ministros. Sí. Es un trino particularmente largo. Pero páginas, dice una cosa en el trino y dice otra en el Consejo de Ministros, aparte de lo que publican en X. No, entonces realmente queda uno un poco confundido. Es decir, por un lado dice, canciller, invítenlo, venga, que mire, yo no soy hostil, hemos destruido. Y por el otro, entonces dice, no vamos a ceder, no nos vamos a dejar arrodillar. Entonces es una contradicción. Pues Felipe, la política y el manejo de esta crisis entre Trump y Petro es en sí misma una contradicción. 6:40 a.m, la respuesta del presidente Petro anoche en Consejo de Ministros, terminó al filo de la medianoche, fue sobre Venezuela, pidiendo gobierno de transición, hablando de una amnistía, que es la nueva teoría del presidente Petro, hablando de las embarcaciones en el Caribe y hablando de su relación personal con Donald Trump. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. El presidente Gustavo Petro calificó como un irrespeto a Colombia las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Petro sería el siguiente en medio de la presión que ejerce sobre Nicolás Maduro en Venezuela. Durante el Consejo de Ministros, que se extendió por 3 horas y media, Petro defendió su derecho a disentir de la política exterior estadounidense y afirmó que no espera ser invitado a Washington, y respondió a la frase de Trump en la que dijo que el mandatario colombiano ha sido bastante hostil con Estados Unidos. Yo nunca he sido hostil a los Estados Unidos, que luchan por la libertad, la democracia, pero no acepto imposiciones, y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares. Petro también pidió que Trump sea invitado formalmente al país para conocer de primera mano cómo es la destrucción de laboratorios de cocaína y sugirió Cartagena como punto de encuentro. Además, se refirió a los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en el Caribe, que ya ascienden a 22 y más de 80 personas muertas, para defender la soberanía marítima del país. Porque nosotros tenemos fronteras de nuestro mar territorial con los países, las islas que siguen, y los países de Centroamérica, donde hay mar internacional, ministro, en el Caribe, donde se ponga y donde caiga un misil es el mar de alguien. Y la mayor parte de ese mar es colombiano. En esa misma línea salió en defensa de Venezuela frente a los ataques en el Caribe y una posible incursión del gobierno Trump en tierra de ese país, y recordó su trabajo junto a la administración del expresidente Joe Biden para buscar una salida pacífica al régimen de Maduro. Pues el problema de Venezuela no es el narco, sino la falta de democracia, y la falta de democracia se soluciona con la participación del pueblo venezolano y sus fuerzas políticas sin exclusión. En este Consejo de Ministros dedicado a mostrar los avances de cada ministerio en el Plan Nacional de Desarrollo, Petro también aseguró que el Ministerio de Defensa y su gobierno en general están siendo víctimas de contrainteligencia, según él, para llevar información falsa a Estados Unidos, y volvió a insistir en el proyecto de una constituyente, dando un plazo para empezar a tramitarla. El poder constituyente, el compañero ministro de Trabajo, es para allá. Y ahí están ya una serie de proyectos ya listos, pero el comité tiene que inscribirse con el proyecto, ojalá este mes, antes de que termine el año. Y ojalá el pueblo colombiano acompañe esto, porque un país así no se puede sostener. Petro aclaró que no conocía el impacto que podrían tener sus declaraciones frente a la tensa relación que mantiene con el gobierno estadounidense y que ha incrementado en los últimos días con la amenaza de posibles ataques en territorio venezolano y colombiano, cobijados por su lucha contra el narcotráfico. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue. Este viernes, primer duelo de la gran final del fútbol profesional colombiano. En Barranquilla, Junior frente al Deportes Tolima. El primer reto, Tiburón para marcar la diferencia. Y la tribu Pijao aspirando a marcar el camino de gloria en condición de visitante. Todos los detalles, no se los pierda, desde las 7:30 de la noche, aquí con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Es el momento de celebrar, porque a la calle llegó Navidad. Porque en mi calle yo escucho la calle, la manda más, la manda más. Y los artistas que tú prefieres te cantarán. Que si estás lejos. Es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 46 minutos. La información revelada por Noticias Caracol sobre los graves delitos que siguen cometiendo las disidencias de alias Calarcá, a pesar de estar en una mesa de negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro, sumado a la presunta infiltración de ese grupo criminal en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia, han encendido las alarmas en la Corte Suprema de Justicia. La inquietud de los magistrados se enfoca en la demora de 16 meses de la Fiscalía entre el momento en el que fueron incautados los computadores de los disidentes de Calarcá, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados de manera muy controversial, y el inicio de la investigación sobre los crímenes consignados en esos dispositivos. En ese contexto, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, visitó este miércoles a los magistrados de la Sala Penal de la Corte, escenario en el que reconoció la injustificable demora de las autoridades judiciales para informar al más alto nivel sobre la gravedad de lo encontrado en los dispositivos electrónicos de Calarcá. A propósito de la fiscal general, marcó una línea de independencia frente al Ejecutivo al expresar públicamente su molestia ante un mensaje del presidente Gustavo Petro en redes sociales en el que dijo que había perdido el apoyo de la fiscal general, dice el presidente, preocupada por su inclusión en la lista Clinton. Anoche el presidente volvió a arremeter contra la fiscalía diciendo que no investiga las denuncias que él está haciendo. Ante esas afirmaciones, la fiscal Camargo le recordó al presidente Petro que la Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al gobierno nacional y desmintió una supuesta preocupación frente a su posible inclusión en la lista Clinton. La fiscal dijo: a mí no me gusta el trino, no es comedido y no entiendo en qué se basa, no tengo las preocupaciones que dice el presidente. Pero sobre el tema de fondo, que es la manera en la que las disidencias de Calarcá y de Mordisco se han fortalecido durante este gobierno, la fiscal reveló varias cosas. Confirmó que evalúa pedir una nueva captura contra Calarcá ante la gravedad de los delitos que se conocieron en sus computadores, entre ellos órdenes de homicidios y reclutamiento de niños, de los cuales, al peor estilo de las antiguas FARC, tenía sus hojas de vida y las circunstancias en las que se llevaron a cabo los reclutamientos. La fiscal además confirmó que hay 5 líneas de investigación por lo revelado por Noticias Caracol, entre ellas una sobre la presunta infiltración de las disidencias en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Y en el caso de Iván Mordisco, la fiscal reveló que expidió una nueva orden de captura en su contra y contra 13 de sus lugartenientes por el genocidio del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Lo que está pasando en Venezuela como consecuencia de la entrega del Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, las consecuencias de los ejercicios militares de Estados Unidos en el Caribe,
ahora contra los barcos cargados de petróleo o las amenazas de Donald Trump a Nicolás Maduro en Colombia se sienten como consecuencias propias y no es para menos. Es que no solo por la cercanía geográfica con ese país, con el que tenemos una de las fronteras terrestres más extensas, sino porque Colombia hoy alberga a más de 2.8 millones de venezolanos y somos el país con la mayor población migrante, según los datos de Migración Colombia, y eso que dicen los expertos, que en las cifras hay un subregistro que todavía no se ha calculado producto de la manera como se ha hecho esta migración. Y no es coincidencia que justo ayer el procurador Gregorio El Hash, en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, resaltara la política migratoria, pidiendo que sea justa y cercana a la realidad de quienes están cruzando las fronteras buscando justo eso, una esperanza que hoy parece dar María Corina Machado. Según los datos de Colombia, entre enero de 2021 y noviembre de 2025 se han registrado más de 245 millones de movimientos migratorios. Todo esto demuestra la magnitud de un fenómeno en la región donde los venezolanos son protagonistas. Además, cerca del 42% de migrantes venezolanos en la región decidieron quedarse en Colombia. De ahí la relevancia de lo que pase en Venezuela tiene efectos en Colombia. Una última para entender por qué tan importante lo que está pasando en Venezuela con el régimen y el efecto en Colombia. Hoy alrededor de 2.8 millones de extranjeros que residen de forma permanente en Colombia lo han hecho en los últimos 4 años. Esto es como si en 4 años hubiese surgido una población igual de numerosa, por ejemplo, a una ciudad como Medellín. Además, cerca de 90.000 personas están cruzando diariamente esa frontera, la colombo-venezolana, en un constante flujo migratorio que también ve con esperanza el fin del régimen, producto de lo que pasa hoy en Estados Unidos, en Oslo y, claro, en Caracas. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 51 minutos. Todo sobre Venezuela, todo incluida la primera exportación de gas hacia Colombia, anuncio del presidente venezolano Nicolás Maduro a título de donación para las zonas de frontera y en forma de gas licuado de petróleo. GLP, gas en pipeta o gas en cilindros que usan en el país unos 12 millones de personas, aproximadamente 3 millones y medio de hogares en Colombia, según datos de Gasnova, la Asociación Colombiana de GLP. Gas propano que consumen principalmente los estratos 1 y 2, sobre todo para cocinar y como alternativa al uso de la leña o del carbón, que además de ser perjudiciales para la salud son también altamente contaminantes y que si bien ese gas es mucho más costoso que el gas natural domiciliario, porque toca transportarlo por tierra, en camiones, en pipetas, eso sí llega donde el gas natural todavía no logra llegar, principalmente en las zonas rurales del país, donde aún no llegan ni las tuberías ni las redes del gas natural domiciliario, ni los 4.000 kilómetros de TGI que atraviesan toda Colombia, los 3.300 de Promigas, ni los 400 de Prosgasur, ni tampoco los miles de kilómetros de empresas públicas de Medellín, que juntos cubren el 83% del territorio nacional y le llevan gas por tubería a 11 millones de hogares en el país y cerca de 40 millones de personas. Eso sí, todos los de gas natural y con gas en pipeta padeciendo las alzas de los precios del gas ante la escasez que hay en el país, el declive de los grandes campos, la falta de exploración y las cada vez mayores importaciones para abastecer la demanda de los hogares, de las industrias y los comercios, actualmente rondando el 20% de las necesidades de gas del país, un gas que se está importando hoy a precios de 14 o 16 dólares por millón de BTU, elevando también y considerablemente el costo del gas doméstico que ha pasado de 5 a los 12 dólares por millón de BTU, mientras que tanto en Venezuela ese gas es muy barato, con un costo que ronda los 2 y los 3 dólares, una cuarta parte de lo que se consigue hoy en Colombia, y por eso el buen ofrecimiento del presidente Nicolás Maduro para el presidente Gustavo Petro, entre ambos también cocinando desde hace meses negocios para importar gas venezolano, eso sí, a través del gasoducto Antonio Nariño. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6:53 de la mañana. La Fiscalía ya escuchó la versión de Juan de Bedut. Es el papá de Inés, una de las 3 niñas envenenadas con las frambuesas con talio. Su versión inicia contando los síntomas de su hija de solo 14 años, una intensa fiebre que lo hizo pensar que tenía gripa, pero que descartó porque no veía mejoría y porque Emilia Forero, su amiga de colegio, ya estaba internada en una clínica con síntomas similares y acababa de fallecer. En esta declaración es donde de Bedut confirma que todo arrancó en 2018 en un congreso en Cartagena donde conoció a Zulma Guzmán, con quien tuvo efectivamente una relación extramatrimonial, una relación que tiene episodios de reproches, de celos e incluso de seguimientos. El empresario le reconoció a la Fiscalía que hay videos de Guzmán poniéndole un localizador, un GPS a su carro hace solo 3 años y un mensaje de texto donde ella, meses después de haber terminado esa relación y cuando ya había muerto la esposa de este empresario, le reclama porque ya tenía otra relación sentimental. Ese mensaje decía, abro comillas, en serio, con cualquier gurre, pero yo no. ¿Qué tamaño de imbécil? Cierro comilla. El envenenamiento de estas 3 niñas menores de edad puso frente a la Fiscalía la necesidad de reabrir la investigación por la muerte de Alicia Graham Sardi, la mamá de Inés, a quien también le encontraron rastros de talio hace 4 años cuando falleció. Son 2 episodios de envenenamiento de esta mujer. El primero a finales de septiembre del 2020 y el segundo en el 2021. Son los datos que llevan a la representación de las víctimas de la niña Emilia Forero a lanzar otra teoría que sigue enrareciendo este caso, y es que no solo Zulma Guzmán estaría detrás del envenenamiento sistemático con talio, sino que hay otras personas involucradas. Estás escuchando Blue Radio. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad! Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Este viernes, primer duelo de la gran final del fútbol profesional colombiano. En Barranquilla, Junior frente al Deportes Tolima. El primer reto, Tiburón para marcar la diferencia. Y la tribu Pijao aspirando a marcar el camino de gloria en condición de visitante. Todos los detalles, no se los pierda, desde las 7:30 de la noche, aquí con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Para ser feliz, nosotros necesitamos sostener buenas relaciones. Unas relaciones interpersonales marcadas por el respeto, funcionales y emocionantes. Eso exige que nosotros seamos empáticos. La empatía es esa
Me preguntaron cuáles eran mis planes para después de la Escuchan estadía. ustedes en directo desde Oslo a María Corina Machado, hablando un poquito en inglés, un poquito en español. La verdad es que estoy llevando cada día a la vez. Al final no tenía la certeza de que yo vendría y por lo tanto estoy pensando que es lo más útil para nuestra causa que yo debo hacer. Si quisiera estar algunas horas con mis hijos, con nuestros equipos, que después de todo tenía mucho tiempo sin verlos y hay mucho que trabajar y siempre en persona se puede ser mucho más eficiente. También tengo que hacer 1 o 2 visitas al médico y quisiera también tener algunas reuniones antes de regresar a Venezuela. Antes de regresar a Venezuela, está acompañada en este momento con el presidente del Comité Nobel, haciendo hoy jueves lo que no pudieron hacer hace 24 horas, que es aparecer en público con la gente del Nobel, porque no había llegado, porque apenas esta madrugada fue su llegada a Oslo. Resumen de lo que está diciendo en este momento desde Europa, Enrique Rodríguez. Bueno, pues una de las principales novedades de esta comparecencia de prensa, la acaban de escuchar ustedes con sus propios oídos, es que María Corina Machado por fin ha hablado en español. Ha pedido en algún momento al principio de la comparecencia hablar en español y se ha dirigido directamente a los venezolanos, en la que en el fondo es su lengua, claro. También ha respondido a algunas preguntas que le han formulado también en español. Ha pedido disculpas por haber llegado un poco tarde, ha vuelto a insistir en cómo ha sido su salida de Venezuela y la respuesta ha sido más o menos la que ya habíamos escuchado. No va a dar muchos detalles, ha agradecido a aquellas personas que le ayudaron a salir, pero sí ha habido una novedad. Ha confesado explícitamente que ha habido una ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos. No es que no lo supiésemos, no es que nos lo imaginásemos, pero es la primera vez que la líder opositora venezolana lo verbaliza, lo dice directamente. También les ha dado tiempo para preguntarles de nuevo por una posible intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela. Y ha señalado, más o menos con las mismas palabras que la oímos a primera hora de esta mañana,